Pedro Donoso, él es analista político y vamos a hacer un breve repaso de lo que significa los resultados postelectorales. Gracias, Pedro, por estar con nosotros aquí en www.radiolacalle.com. Bienvenido. ¿Estamos? Sí, ahí está. Hola, Pedro, ¿cómo estás? El micrófono, tal vez. Estoy activado yo. Hola, Ya. hola. Sí, perfecto. Gracias, Pedro. ¿Cómo entender el resultado electoral en esta coyuntura política después de 28 meses de un gobierno neoliberal en el que se supone que al menos en teoría en materia política y económica el país requeriría, por decirlo de alguna manera, un cambio de modelo que fortalezca la institucionalidad, la participación del Estado con miras a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, pero lo que tenemos ahora es la continuidad de un neoliberalismo que al parecer terminará siendo rancio, viendo ya la última fotografía y la participación de Alberto Agid. ¿Cuál es tu lectura, Pedro? Bueno, digamos, la primera conclusión que si uno quiere ser riguroso en el análisis tiene que tener es que hay que hacer mucha investigación post-elecciones, muchísima investigación post-elecciones, no solo cuantitativa, sino cualitativa, digamos, para entender el fenómeno. Si necesitamos fenomenológicamente, ¿no es cierto?, entender por qué, por ejemplo, la apuesta de la Revolución Ciudadana no es suficiente, sobre todo en esta coyuntura y en estas circunstancias, ¿no? Es decir, en primera vuelta, digamos, la Revolución Ciudadana tuvo la habilidad a mi criterio, de poner en el papel, en el imaginario, el análisis comparativo de el correísmo, ustedes saben lo que es, pero el anticorreísmo aún no tenía forma, digamos, ¿cierto? Antes del 2021 el anticorreísmo no era nada, digamos, era una amalgama de actores, ¿no es cierto?, de visiones. Sin embargo, con Lazo sentado ya el anticorreísmo podía medirse en números, ¿no es cierto?, en 1.5 muertes violentas por cada hora, es decir, ya había una capacidad, ¿no es cierto?, de darle cuerpo. Sin embargo, digamos, la investigación nos tiene que decir por qué no es suficiente, ¿no? Es decir, cuáles son los mitos alrededor del correísmo, qué representa, qué color tiene, qué forma, qué miedos genera, y evidentemente que eso no hay como concluir no hay como concluir quitando los elementos de la violencia de primera vuelta, por ejemplo, ¿no? Es decir, sin duda, digamos, el asesinato de Villavicencio y de Intriago jugaron un papel preponderante en primera vuelta y en segunda vuelta también, ¿no? Pero creo que es muy complejo, digamos, tener como conclusiones rápidas de cuál es la razón, ¿no? Porque además es un fenómeno bastante difícil de comprender. Ok, si bien es cierto, hay que todavía ir procesando los datos, pero digamos en las minucias sobre todo, pero en lo macro sí se puede ver ya un comportamiento electoral en el que a uno le deja muchas preguntas. Por ejemplo, si Daniel Noboa gana en 16 provincias del país y de esas llama muchísimo la atención que tenga una gran distancia con la señora Luisa González de la Revolución Ciudadana, sobre todo en la sierra centro. ¿Cómo entender ese fenómeno cuando en este sector o en esta parte del país, al menos siempre las demandas de ese grupo poblacional ha sido de mayor presencia e intervención del Estado y votan por lo contrario? ¿Cómo entender esa lógica? Pero siempre, digamos, la Sierra Centro, o no siempre, sino se ha ido constituyendo, digamos, como un anticorreísmo mucho más profundo, digamos, ¿no? Es decir, siempre ahí, por ejemplo, no siempre, perdón, últimamente, ¿no es cierto?, el correísmo no ha tenido cabida. Pero eso no me llama mucho la atención, digamos, ese no es un fenómeno que, digamos, a mí me genera mucha cuestión, mucha pregunta. A mí la pregunta que en verdad me genera finalmente es el fracaso de la Revolución Ciudadana de lograr profundizar su votación en las regiones en que ellos le apostaban, digamos, ¿no? Como primera hipótesis, yo creería que la Revolución Ciudadana le apostaba finalmente a profundizar su victoria en un voto geográfico específicamente de la costa, ¿no? Y sin embargo ahí los resultados de la segunda vuelta sorprenden inmensamente, ¿no? Por ejemplo, en Manabí, si bien Luisa González gana, ¿verdad?, con una diferencia, digamos, amplísima, en comparación de la primera vuelta con la segunda vuelta, los dos candidatos crecen en 15 puntos. Es decir, ¿por qué no lograste crecer mucho más, ¿no es cierto?, que tu rival en un bastión que es tuyo propio, digamos, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en Los Ríos. Luisa González crece 17.7% y Daniel Noboa crece 18.5%. En Guayas, por ejemplo, la diferencia es increíble, a pesar de que
Luisa González gana en Guayas, gana con una brecha muy chiquitita, pero claro, la diferencia ahí finalmente es Luisa González gana con 14 puntos, es decir, crece 14 puntos y Daniel Noboa crece 22 puntos. ¿Por qué me llama la atención Guayas? Porque tiene una estructura, ¿no es cierto?, de gobiernos locales propios del correísmo, prefectura y, digamos, alcaldía. Entonces, creo que eso me llama mucho más la atención. Creo que, digamos, hay que analizarlo mucho más. Lo de la Sierra Centro quizás podría tener una explicación en que siempre, digamos, el voto, no siempre, últimamente, el voto anticorreísta ha sido como mucho más presente, digamos, ¿no? Ok, estoy bastante de acuerdo en esa lectura sobre la Sierra Centro. Sin embargo, la distancia que obtiene, digamos, Daniel Noboa frente a Luisa González es brutal, es abismal, es terrible, digamos, ¿no? Y eso de alguna manera le permite a Daniel Noboa tener esa distancia porcentual de 4 puntos, me parece que son, que representan cerca de 500,000 votos. Otra de las sorpresas o otro de los elementos que hay que analizar es que en el 2021 la Revolución Ciudadana obtiene 47 puntos porcentuales y Guillermo Lazo en esa contienda electoral obtiene también 52 puntos porcentuales, más o menos. Si hoy vemos la fotografía del 2021 con la fotografía del 2023, los resultados son los mismos. ¿Qué le pasa a la Revolución Ciudadana en ese? Ese es su techo, el 47%, y ahí se puede entender lo que planteas, que es un fracaso que la Revolución Ciudadana no haya logrado profundizar el voto electoral en sus bastiones que consideraba le podían dar esa diferencia, tanto en Manabí como en Guayas y en algunas otras provincias costeras. A ver, hay que hacer mucho análisis de dato ahí, ¿no es cierto? La primera conclusión, la primera reflexión que quiero hacer es el Ecuador electoral es un Ecuador de 7 provincias. Es decir, 7 provincias son importantes en el Ecuador electoral. El resto de provincias no tienen importancia, pero no tienen un peso. 7 provincias ponen el 70% del electorado, ¿no es cierto? De ahí, de Sierra Centro, no existe, digamos, más que Tungurahua, y que es la última, digamos, provincia. Por lo tanto, poder afirmar finalmente que la pérdida en la Sierra Centro de Luisa González es lo que le da el triunfo a Daniel Noboa, digamos, podríamos cuestionarlo, ¿no? Yo creo que finalmente, por ejemplo, la diferencia abismal que logra Daniel Noboa en Pichincha, por ejemplo, o en Azuay, es mucho más profundo, si es que no consideramos a Pichincha y Azuay como, evidentemente, la Sierra Centro, ¿no? El segundo punto es, yo he escuchado además muchos análisis, que primero tienen que estar en clave de hipótesis, es decir, la primera reflexión que hay que tener es que nadie puede lanzar un análisis si no tiene evidencia. En un país en donde además tenemos la impunidad de la vocería, ¿no? Aquí cualquiera puede decir cualquier cosa y finalmente no tiene la obligación de demostrarlo, o por lo menos decir, esta es mi hipótesis, aquí está la evidencia científica que lo demuestra, ¿no? Si, por ejemplo, decir que los 4 puntos de diferencia entre Luisa González y Daniel Noboa son los 4 puntos que representa la CONAIE, por lo tanto la CONAIE le dio el triunfo a Noboa, es impresionante, ¿no? Son cosas que no hay cómo sostener, y si se sostiene, digamos, yo por lo menos no he visto la evidencia científica al respecto, ¿no? Entonces, digamos, es como muy complejo el poder empezar a afirmar estos absolutos, ¿no? Es decir, por ejemplo, este cambio de modelo, ¿no? Es que el problema es que Noboa no representaba un cambio de modelo porque no representa una identidad político-ideológica, que puede ser bueno y puede ser malo, digamos, ¿no? Es decir, digamos, tiene esta capacidad camaleónica de no tener identidad, lo cual puede servir en el proceso eleccionario, pero puede ser un gran error en el proceso de gobernabilidad. Usted hablaba mucho de Dajic, por ejemplo, es algo que también a mí me llamó mucho la atención. Noboa fue uno de los defensores del debate de primera vuelta, por ejemplo, de la consulta del IPT, y Dajic fue uno de los opositores a esa consulta, ¿no? Entonces, el momento en que, digamos, no tienes identidad ideológica, eso te puede servir para ganar una elección, pero el momento que te sientas a gobernar, tienes que tener una identidad ideológica para saber a dónde vas, que creo que es uno de los fracasos más profundos del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, es como muy difícil decir cómo finalmente la Sierra Centro, que es, digamos, una zona muy reprimida y muy deprimida económicamente, que finalmente necesita el Estado, cómo vota por la derecha y cómo vota por una opción, digamos, que no cree en el Estado. Noboa no se presentó así finalmente, ¿no? Entonces, y ahí vendrá la discusión de sí, pero siempre son así, y la derecha termina siendo, digamos, otra discusión, ¿no? Pero es como muy complejo tener, digamos, esas conclusiones en el análisis político posteleccional. Ok, Pedro, acá hay una realidad insoslayable que la Revolución Ciudadana la tiene que revisar, analizar y considerar.
para el 2025 en caso de que quieran postular nuevamente con alguna candidatura, que pueda ser Arauz, que pueda ser Luisa, que pueda ser Rabascal, que pueda ser el cuadro que ellos consideren. Es la apertura hacia los diferentes partidos o tendencias, que de alguna manera a eso le puede estar pasando factura, que sea la CONAIE, que sea Pachacuti, que sea el Frente de Trabajadores, el que sea. Pero al parecer, ese encierro en su posición ideológica, de alguna manera le pasó factura en el 2021 y le pasa factura hoy en el 2023. Daniel Noboa demostró apertura con los diferentes frentes o se lleva de gratis porque este clivaje corrismo-anticorrismo le es funcional a la derecha. A ver, digamos, es que es muy complejo afirmar cualquier cosa ahora porque hay tantas contradicciones, ¿no? Es supremamente difícil y yo sé que esto no quiere escuchar la gente quiere escuchar recetas y quiere escuchar respuestas, yo soy muy malo para dar respuestas y no doy más preguntas, ¿verdad? Ese fue uno de los planteamientos que yo me puse a pensar de si ya le basta finalmente al correísmo mantenerse solo, tiene que haber un gran frente, pero si regresamos a ver las encuestas, algunas encuestadoras, digamos, perfiles de opinión, Click Report, Informe Confidencial, afirmaban que en primera vuelta, digamos, sin los dos hechos de violencia, la Revolución Ciudadana podía ganar en primera vuelta, ¿no? Es decir, ahí es cuando hay una contradicción. Ahí lo que podemos nosotros concluir es que finalmente la Revolución Ciudadana no tuvo la capacidad, como yo creo que ninguna tienda política la tuvo, de tratar los casos del asesinato, sobre todo del señor Villavicencio, como un caso de crisis finalmente, es decir, ¿cómo enfrentas eso? Entonces, sí, tomamos la hipótesis de que la Revolución Ciudadana sin el asesinato de Villavicencio pudo haber ganado en primera vuelta, no podemos decir que la Revolución Ciudadana necesita abrir un frente mucho más amplio para ganar y romper su techo, ¿verdad? Es decir, porque la violencia es la que cambió finalmente el destino del proceso electoral, ¿no? Ahora, si regresamos a ver el 2021 y regresamos a ver finalmente el por qué la Revolución Ciudadana no es suficiente después de tener el fracaso del gobierno de Moreno, el fracaso del gobierno de Guillermo Lasso, ¿por qué no es suficiente? La investigación nos lo tiene que decir. Es decir, ¿por qué genera tanto miedo finalmente esta organización política y este modo de gobernar que la gente incluso prefiere, ¿no es cierto?, irse por un actor que no tiene partido, que no tiene estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, ahí te lanzan estas hipótesis del voto joven, por ejemplo, ¿no? Entonces, el voto joven, o sea, sí, no, hace 2 años finalmente un joven de 35 años perdió una elección contra un señor de 65 años banquero. Entonces, es como todo muy, muy desordenado. Por lo tanto, sacar conclusiones, lo único que va a provocar es que no tengamos una lectura correcta. De acuerdo. Pedro, la realidad nos evoca, en cambio, a mirar también ya lo fáctico, digamos, ¿no? Lo evidente. Lo evidente es que ayer el señor Daniel Noboa llega a Carondelet a su primera cita de transición con el presidente saliente y nos encontramos que el señor Alberto Dajid, entre otros, es parte de la comisión que le acompaña para el proceso de transición. ¿Cómo entender ahí sí esa lógica del discurso de lo nuevo, de la centroizquierda y de cambiar el modelo de este país cuando tiene o tendrá posiblemente ese tipo de asesor en materia sobre todo de política económica? Digamos, con una falta de identidad política ideológica, que es lo grave, ¿no? Es decir, digamos, también se sataniza como un montón finalmente al señor Dajik. El señor Dajik fue indultado, ¿no es cierto?, o más bien amnistiado, es el término, por la Revolución Ciudadana. Hay que acordarse finalmente un poco y tener memoria. Pero más allá de eso, digamos, la falta de identidad, lo que decía al inicio, ¿no? Es decir, ya, digamos, la propuesta política de Noboa sí representaba una contradicción identitaria, ¿no? Mientras él finalmente hablaba de esto de la centroizquierda, de ser finalmente un actor que cree en el Estado. Su vicepresidenta tenía una visión mucho más libertaria, digamos, de los procesos y lo decía. Sin embargo, eso no tiene un impacto finalmente en el electorado, ¿no? Porque eso se queda en la burbuja de Twitter, eso se queda en los que creemos que sabemos de política, los que discutimos de política, pero finalmente eso, digamos, al electorado no le interesa, salvo cuando ya se sienta uno en Carondelet, digamos, ¿no? Uno de los mayores errores de Guillermo Lasso es, yo siempre he dicho esto, es que finalmente Carondelet no tenía espejos, es decir, Lasso no podía reflejarse y poder encontrar su propia identidad político-ideológica. El tercer decreto que firma Guillermo Lasso cuando llega al poder es un decreto de borrón de 1.7 millones de deudores del registro crediticio.
Una medida absolutamente antitécnica, absolutamente demagógica, que solo la tomó Rafael Correa y Lenín Moreno. Es decir, que no se sostenía en, además, su identidad de banquero y su identidad, digamos, de actor liberal, por ejemplo, no actor de derecha. ¿No? El subir, por ejemplo, el sueldo básico, no importa que estemos de acuerdo o en desacuerdo, o sea, no es la discusión, sino que subir un sueldo básico de manera antitécnica y abrirse un frente con los empresarios que parecían que eran finalmente su sostén político, digamos, político-ideológico, era también una contradicción. Entonces, ese es el problema finalmente. Es fácil, no es correcto, pero es fácil tener una identidad difuminada en un proceso eleccionario para que la gente no te encasille, para que sea más fácil llegar, digamos, a los electores indecisos, etcétera. Pero ya el momento de sentarse a gobernar, tienes que tomar decisiones y las decisiones se toman con base a una postura y una identidad ideológica, ¿no? De acuerdo. Definitivamente este país, el Ecuador, necesita un presidente como Daniel Noboa, independientemente de que en las urnas lo hayamos elegido, pero la coyuntura que vive el país en materia de seguridad, de empleo, en materia de inversión, necesitábamos un presidente como Daniel Noboa. ¿Cuál es la lectura que tiene de Pedro Donoso? No lo sé, porque no sé qué tipo de presidente es. Si no te puedo responder, porque no sé ni siquiera qué va a hacer. Sí, pero Pedro, en su plan de trabajo, de alguna manera, se veía y se entiende por dónde quería ir. Tomando en consideración ese plan de trabajo, es lo que necesitamos. Que también es una amalgama de contradicciones, digamos, porque hablaba finalmente de que se podría privatizar y después hablaba de reforzar el Estado, es decir, un mar de contradicciones profundo, digamos, ¿no? Más allá de si es que el Ecuador necesita un presidente como Daniel Noboa, la gran pregunta es, ¿qué está sucediendo en el Ecuador que no estamos discutiendo, digamos? ¿No? Yo torearía, digamos, esa pregunta y te plantearía otra cosa que me parece que es mucho más importante para la discusión. Es la incapacidad social que ahorita estamos teniendo de entender cómo la violencia está cambiando este país, ¿no? Eso es lo fundamental. Es decir, lo que necesitamos ahorita es un gobierno que entienda cómo el mapa del Ecuador ha cambiado gracias a la violencia. Y no estoy hablando del sicariato, de las muertes violentas, que es una cosa horrorosa, evidentemente. Estoy hablando de pequeñas cosas que te representan un gran riesgo futuro. Por ejemplo, Ecoavisa publicaba hace 5 o 6 semanas que hay empresas aseguradoras que ya no llegan a las provincias de la costa porque no pueden asegurar tus bienes, porque el riesgo de que pierdas tus bienes, como cualquier ciudadano común, es tan alto que ya no representa negocio, ¿no? Uno de los gerentes de una de las redes de cooperativas decía que están viendo cómo la morosidad empieza a crecer en los microcréditos porque la gente prefiere, o sea, no prefiere, pero tiene que pagar la vacuna y no paga el microcrédito. Puede haber, digamos, una afectación a futuro de la calidad del microcrédito, ¿no? Es decir, la deserción escolar. No estamos ni siquiera sentándonos a debatir cómo la violencia está cambiando el mapa de este país. Lo que necesitamos es un gobierno que primero lo entienda, y lo entienda en el corto plazo, porque ya no podemos seguir viviendo, ¿no es cierto?, con esta mutación de país gracias a la violencia, y la violencia marcando la agenda. Hoy veía un titular, digamos, en primicias, que es absolutamente escalofriante. 49 casos de violencia intrafamiliar se dan diariamente en Guayaquil, diariamente. ¿Qué es lo que necesitamos? Un gobierno que primero entienda, que levante información, porque somos además un país deficitario de información, y que establezca políticas públicas para resolver, digamos, sus problemas. Eso es lo que necesitamos. Si lo es Noboa, no tengo idea, porque no sé qué propuesta de país tiene finalmente. No sé a dónde lo está viendo, porque es una apuesta profundamente contradictoria en lo ideológico, digamos, profundamente contradictoria en lo pragmático. No se entiende los cómo, no se entiende los cuándos, no se entiende con qué, ¿no? Entonces, es muy difícil como determinar si es un presidente que necesita el Ecuador o no. De acuerdo, y de alguna manera ya nos demuestra el señor Noboa cuáles son sus prioridades. Ha anunciado, al menos de voz de su vicepresidenta, que habrá una consulta popular en los primeros 100 días. ¿Sobre qué materia? ¿Sobre qué ejes? Como bien planteabas, un cúmulo de contradicciones. Quiero agradecerte, Pedro, por la posibilidad de intentar analizar lo que pasa en la coyuntura política de este país. Gracias por estar acá en Radio La Calle. No, gracias por la invitación, Luis. Un abrazo. Ok, un abrazo.